La locomotora económica de Europa había cogido velocidad de crucero. Pero casi de repente ha llegado el frenazo. Crisis. Recesión. En una economía global, todos los europeos vamos en ese tren. Tendría que ser una especie de locomotora, porque de eso depende mucho también para España, ¿no? Para España depende mucho de que aquí en Alemania haya actividad dinámica, porque eso significa, desde el punto de vista de muchas empresas españolas, el poder vender aquí sus productos y de esa forma crear empleo en España, ¿no? Factoría de Stahlberg, en Turingia, del Grupo Gallardo. Capital español en un sector, el acero, que no se identifica a primera vista con las inversiones españolas en el extranjero. Casi 700 empleos en una empresa con 140 años de vida y donde trabajaron más de 8.500 personas cuando la antigua Alemania comunista. Esta acería, la segunda de Europa, puede ser uno de los ejemplos de cómo Alemania se ha hecho más competitiva estos años, empezando desde abajo. Aquí la gente vive con la fábrica, se defiende mucho el puesto de trabajo y para toda la región esto es una empresa de muchísima importancia. Partiendo de la tasa de paro más alta de la posguerra, 5 millones de parados, Alemania ha creado estos 3 años 2 millones de puestos de trabajo. El piloto, la razón de Estado, la gran coalición de centroderecha y socialdemócratas. Hace ya más de un año que el mundo habla de crisis, pero esa palabra no parecía ir con Alemania. Alemania seguía vendiendo tecnología. Alemania seguía vendiendo investigación y medio ambiente. Y el empleo seguía subiendo sin depender del ladrillo. Aquí no ha habido ladrillo. En Alemania el modelo económico ha sido el de la innovación, de la reforma laboral y el de la exportación. Hay que tener en cuenta que el 98% de las exportaciones alemanas son realizadas por pequeñas y medianas empresas alemanas. Pero las malas noticias empiezan a llegar. La quiebra de Lehman Brothers sacó los colores al gobierno alemán. Pareció darse cuenta de repente de que muchos bancos alemanes, tanto privados como públicos, habían jugado desde lo alto de sus rascacielos en el gran casino de las apuestas financieras de alto riesgo. En el país más ahorrador del mundo, hablar de problemas en los bancos es hablar de problemas con mi dinero. A contracorriente, el gobierno garantiza los depósitos de los ahorradores forzando una reacción en cascada en Europa, incluida España. Después, pone sobre la mesa $500 millones para garantizar que ningún banco se hunda. Thomas Hanke lo ha visto desde su puesto de jefe de opinión de uno de los diarios económicos más importantes de Alemania. El paquete de ayudar, de salvar a los bancos, ha sido uno de los primeros en Europa y funciona. En cambio, no han actuado con la misma rapidez y con la misma determinación contra la crisis en la economía real. ¿Por qué? Porque se han basado en el análisis de que a lo mejor la crisis no va a ser tan grave, a lo mejor no habrá crisis el año que viene. En realidad está claro que vamos a sufrir probablemente la crisis más grave de toda la historia de la República Federal. Y quizá el mejor ejemplo es este hombre, Adolf Merkle, hasta hace 2 meses uno de los empresarios más ricos de Alemania. Empresario, pero también especulador. Apostando con las acciones de Volkswagen, Merkle perdió cientos de millones de euros en la crisis bursátil de octubre. Agobiado por las deudas, hace unos días se suicidó arrojándose al tren, dejando a 100.000 trabajadores de sus empresas pendientes de unas duras negociaciones con los bancos. Estos días se trata de salvar lo que se pueda del que hace unas semanas era uno de los imperios económicos de Alemania. Y las malas noticias siguen llegando. Los más pesimistas hablan de hasta un 3% de pérdida del Producto Interior Bruto en Alemania el año que viene. Jürgen Donges, un economista de prestigio que durante 10 años ha formado parte del grupo de 5 sabios que asesora al gobierno alemán. No sabe cuánto ni hasta cuándo vamos a sufrir esta crisis. Y esto no es solo
valedero para Alemania, lo mismo cabe decir para España, simplemente no sabemos muy bien. Sabemos que vamos hacia abajo, pero no sabemos si el ángulo es muy empinado o si no es tan empinado. Pero sorprendentemente, y al contrario que en España, el paro hasta el mes de diciembre ha bajado. Por primera vez en 16 años, Alemania tiene menos de 3 millones de parados, un 7% de la población activa. Entramos en la Confederación de Sindicatos Alemanes para encontrar una explicación al hecho de que el paro parezca pasar de largo por Alemania. Tememos que el paro va a subir. Los contratos fijos no están en peligro todavía, pero ya se habla de despidos. Hemos tenido muchos contratos precarios. Serán las primeras víctimas. Es el corazón de la economía alemana. Del sector del automóvil dependen 5 millones de puestos de trabajo. BMW, Volkswagen, Mercedes, Opel, todos han dado ya vacaciones forzosas a sus empleados. Por contra, en la factoría de motos de BMW nos dicen que no han notado la crisis. Las ventas siguen normal y tanto empresa como sindicatos nos cuentan que si llega lo arreglarán con días libres a cuenta de las vacaciones. No habrá despidos. Pero los coches son otra cosa. Aunque más tarde y más lento que en España, las ventas de coches se congelan. Los almacenes se llenan. Igual que había hecho la banca, los fabricantes de automóviles empiezan a llamar a la puerta de papá Estado pidiendo ayuda. Es curioso que las encuestas que se hicieron aquí en Alemania, preguntando a los alemanes, vamos a ver, ¿a usted le parece bien que el gobierno ayude o no? Y ha salido una gran mayoría, ha dicho que no. Es curioso, ha dicho que no, a pesar de que en Alemania sabemos perfectamente que la industria del automóvil es importante. Yo no veo la necesidad del gobierno para ayudarles, ¿no? Son situaciones que hemos vivido antes, es muy duro, claro. Claro, viene estupendo, ¿no? Que, entre comillas, que tengamos esta crisis financiera, porque cada uno puede decir la culpa es de la crisis financiera o de Estados Unidos y por eso ayúdanos. Es algo más que una cuestión de prestigio. De las soluciones que Alemania dé a la industria del automóvil dependen también miles de puestos de trabajo en España. Pero para la mayoría, las soluciones las tienen que encontrar las propias empresas. Puedes salir de la crisis cuando tienes los modelos que se compran, y esos son los modelos relativamente baratos que tienen pocas emisiones. La industria alemana ha sido un poco lenta en ese aspecto. De momento, el plan del gobierno alemán contra la crisis es más o menos como el de España, y todos reclaman más en un país que representa la tercera parte de toda la economía europea. Angela Merkel, en contra de muchos en su propio partido, ha dicho no a ayudar al automóvil, salvo quitar el impuesto de circulación hasta 2 años. Y no también a bajar el IVA, como ha hecho Gran Bretaña, aunque aquí es un 19%, 2 puntos más que en España. Tenemos desde hace 2 años un IVA 3 puntos más alto. Este ha sido el principal error de la gran coalición. Si no el IVA, por lo menos tendrían que bajar los impuestos que afectan a los salarios y a los autónomos. Estamos en la factoría de Siemens en Berlín, el núcleo de una de las multinacionales más grandes del mundo, con 400.000 empleados en muchos países, 10.000 en España. Su presidente, Peter Loschar, es uno de los empresarios que ha prometido no abordar esta crisis con despidos, a pesar de que la crisis le llega en un momento en que empezaba a salir de la travesía del desierto de 2 años por los casos de sobornos. En una situación muy buena y la compañía es mucho más fuerte y con la dirección claramente al futuro. Quedan menos de 9 meses para las próximas elecciones. Quizá el punto y final a la razón de Estado. La impopularidad de las reformas de la época Schröder la han pagado hasta ahora los socialdemócratas. Los éxitos los ha cosechado la mujer prudente que se sienta al otro lado del Consejo de Ministros, la mujer más influyente del mundo, según la revista Forbes. Pero ahora la prudencia se interpreta como falta de decisión. Desde la presidencia francesa de la Unión Europea, Nicolas Sarkozy es más ambicioso. Tiene prisa por refundar el capitalismo. Pero su amiga Angela no. No tomaré parte en ninguna competición para ver quién pone más miles de millones. Eso no va conmigo, porque también en estos tiempos tenemos responsabilidades ante los contribuyentes de ahora y los futuros. A contrapié con Sarkozy y Brown, y por guardarse cartas para las elecciones, Merkel se ha ganado en Europa el mote de Madame No. Es un
error de haber renunciado a una dimensión europea para resolver esta crisis. Fue una respuesta doméstica, no internacional, no europea. ¿Sacarán partido de esto los socialdemócratas, hasta ahora sumergidos en una crisis de identidad que les ha llevado a cambiar el candidato electoral Frank-Walter Steinmeier y la dirección del partido, Frank Müntefering? Las críticas europeas no están justificadas. La canciller está viviendo la división en su propio partido. La situación es especialmente difícil debido a las próximas elecciones. De cierta manera, la crisis ha dado un nuevo desafío y un nuevo sentido de gobernar y de actuar juntos. La cúpula del Reichstag parece la metáfora de un mundo globalizado. Pero ¿cuál es el papel de Alemania? ¿Tiene Alemania respuestas europeas ante una crisis de dimensiones históricas? En otras palabras, ¿seguirá Alemania siendo la locomotora económica de Europa o solo un vagón más de un tren en retroceso?